Hola chicos y bienvenidos a este canal. El día de hoy quiero que me acompañen a hacer una práctica de manos y llenar una página de mi Sketch, así que comenzamos. Bueno chicos, en el dibujo del día de hoy vamos a estar realizando una práctica en la cual estaremos haciendo manos. Normalmente sé que están viendo puro retrato, pero también realizamos otro tipo de dibujos en los cuales hacemos más que nada para mejorar. Y en este caso, por ejemplo, al realizar manos tenemos que jugar mucho con figuras geométricas y tener en cuenta que tenemos que buscar como formas que nos puedan facilitar la vida a la hora de estar dibujando. Una de las cosas que yo busqué en este caso fue buscar figuras que me pudieran facilitar a la hora de estarlas realizando. Por ejemplo, círculos, cuadrados, rectángulos, óvalos. Y todos estos tenemos que ir buscando como ciertas formas. Por ejemplo, en la parte de la palma podremos ver que es como un triángulo. Y en la parte de arriba como puedo hacer como un cuadrado. En la parte de los dedos podemos hacer por ejemplo óvalos, los cuales podemos ir ubicando de forma más fácil. Y esto nos será muy útil a la hora de estar haciendo otras estructuras. Y por ejemplo en la primera siento que nos quedó muy bien. Solo fue delinear y pasar un poco de sombras para que nos dé una apariencia de volumen y que quede muchísimo mejor. Para mi segundo dibujo quise realizar una mano formando un puño y para esto me tenía que fijar en qué punto podríamos empezarla para que se nos fuera más fácil o pudiéramos estructurarla mejor. Para mí por ejemplo fue en la parte superior, ya que podría ser como un triángulo o un cuadrado un poco abierto. Y después ahí incorporando un pequeño óvalo, el cual nos figurará la parte del pulgar. Y de ahí seguir haciendo unos pequeños como triángulos y solo ovalando la parte de los nudillos. Esto por ejemplo me fijé que podía caer un óvalo encima del otro. Y con esto figurabas como la parte de los dedos. Lo cual sería un gran consejo para poderles dar es: busca las formas más fáciles o busca la parte más sencilla de tu dibujo en la cual te pueda ayudar a estructurar. En este caso por ejemplo para mí fue el pulgar y la parte del nudillo del dedo índice. Y después empecé a hacer pequeños elementos que combinados me dieran una estructura muchísimo mejor, para después ya nada más delinear la parte importante que serían las líneas principales, y las otras nos servirían solo como guía para ya después empezar a meter los detalles que son la parte del sombreado, algún delineado, algunas líneas que nos hicieran falta, la parte de las uñas por ejemplo en la parte del pulgar y algunas de la parte de la palma de la mano que al hacer presión obviamente tendrían que salir y nos figuraran muchísimo mejor o nos dieran la ilusión de que el puño está cerrado. El tercer dibujo comencé haciendo un pequeño rectángulo en el cual en la parte de adentro realicé algunos óvalos, uno pequeño, uno más grande, y de ahí empecé a hacerlos otra vez más pequeños para poder hacer la forma de este tipo corazón, no sé cómo decirle, porque en las series coreanas o películas he visto que utilizan mucho esta pose de manos y quería integrarla a estos dibujos. Pero sí fue una de mis más complicadas porque sentí que la pose, por ejemplo, en perspectiva no es una de mis formas favoritas, porque siento que tienes que tener un poco más de visión para saber dónde meter algunas líneas o, por ejemplo, algunas sombras. Pero sentí que no quedó tan mal y me gustó mucho, por lo cual teníamos que meter algunos elementos y como les comenté, utilicé primero un rectángulo, después algunos óvalos, los cuales nos iban a figurar un poco más la parte de los dedos, para el final nada más meterle como el sombreado, el delineado final que ustedes saben que siempre le meto, y poco a poco darle una estructura. No me quedó como yo hubiese querido, pero apenas estamos practicando las manos y realmente combinaba muy bien con todos nuestros dibujos. Ya casi para terminar quise como aumentar un poco la dificultad y poner una mano sosteniendo una manzana, cosa que sé que es un poco cliché y muchos utilizan para sus dibujos, pero no podía faltar en esta página de dibujo realizando manos y tratar de poner un objeto. Este tipo de cosas nos van a ayudar bastante, por ejemplo, a la hora de estar realizando otros dibujos, porque sabremos cómo podremos ir jugando con las manos, cómo se comportan, qué tipo de volumen tienen,
cuál es el comportamiento que realmente tienen al estar haciendo una u otra acción, ya que todo esto va cambiando, depende de la posición. Las sombras, también por ejemplo hay unas partes que al hacer presión con otro objeto se van a aplanar, y varias cosas. También la estructura va a cambiar, la forma en cómo puedes comenzar un dibujo puede ser muy diferente. Yo por ejemplo en este caso, como era en la parte superior de la hoja y era un espacio chiquito, sentí que lo mejor era darle una dimensión a la manzana para después empezar a estructurar toda la mano, lo cual fue el mismo proceso, haciendo óvalos, triángulos, cuadrados, y poco a poco darle como esos trazos que fueran más precisos, que les dieran esa apariencia de que están ahí, que son como los pliegues de la piel. Y después el sombreado obviamente va a favorecer bastante a que le dé el volumen y que puedas ver como esta estructura muchísimo mejor. Me gustó mucho hasta aquí, por ejemplo, todo el proceso, cómo iban las manos, cómo las habíamos estructurado, y llegó un punto en el cual todos podemos pasar por esto, que tienes un espacio muy chiquito y tú crees que puede caber un dibujo muy bien, y fue mi dolor de cabeza realmente, porque tenía un espacio muy pequeño. Y otra de las cosas es que busqué una pose como que se adaptara a este espacio que pudiera meter, pero ni siquiera la estructura me había convencido tanto. Sentí que el dedo de en medio me quedó muy largo, el pulgar por ejemplo no supe cómo ponerlo para que se viera bien y que diera la apariencia de la mano. Las demás partes de los dedos también me quedaron como muy pequeño, como que reduje todo, como si hubiese puesto una escala, pero solo de un lado. Entonces fue uno de los dibujos que realmente no me gustó, pero teníamos que llenar esta página y me sirvió para darme cuenta de que hay algunas poses que todavía me hace falta practicar. Así que espero que les haya gustado el dibujo del día de hoy y nos vemos hasta la próxima.